Bueno amigos, antes de iniciar con lo que viene siendo la reparación de este refrigerador, del reemplazo del compresor de 230 voltios a un compresor de 120, vamos a hacer unas pruebas con la tarjeta electrónica en la parte de atrás, con lo que viene siendo la tarjeta inverter. En este caso, aquí no va a haber necesidad de modificar nada. Esto queda perfectamente como está. Una recomendación: si esta tarjeta electrónica es su problema, si su refrigerador ya no hace el descongelamiento, reemplacen esta tarjeta. Esta tarjeta realmente no es muy económica y duran años, ¿ok? O sea que no gasten tanto tiempo en andarla reparando si es muy complicado, porque aunque no sea el original, salen buenas. Ya las he calado yo y duran bastante tiempo. Entonces, todo lo demás queda igual, va a quedar igual, va a quedar el mismo bimetálico, va a quedar el mismo ventilador, va a quedar todo igual como está. Solamente el compresor es el que vamos a reemplazar. Pero antes de eso, vamos a hacer unas pruebas. Vamos a hacer unas pruebas con lo que viene siendo la tarjeta electrónica. Esta es una tarjeta inverter, ya saben, que trabaja a 230 voltios. Pero quería hacer un pequeño énfasis en esto antes de iniciar con el cambio del compresor. ¿Cómo trabaja más o menos una tarjeta electrónica? Muchos se van a preguntar: oh, es que la tarjeta electrónica trabaja a 230 voltios porque el compresor es 230 voltios. Sí, sí trabaja a 230 voltios, pero realmente no se mantiene a 230 voltios, se mantiene a 120 voltios, pero solamente manda un pulso al compresor de 230 voltios. ¿Qué quiere decir? Déjenme la saco un poquito hacia afuera, a ver si la puedo jalar. Déjenme desconecto de aquí. Vean, esta pequeña tarjeta electrónica, amigos, por dentro trae unos capacitores ahí bastante grandes, que son, alcanzo a leer aquí que dice 200 voltios, 390 microfaradios, ¿ok? 200 voltios, 390 microfaradios, y trae dos capacitores. Entonces, en estos refrigeradores no enciende inmediatamente, a diferencia de cuando traen un compresor regular. El compresor, en cuanto lo conectamos a la luz, se enciende automáticamente inmediatamente. En este refrigerador, el compresor tarda aproximadamente 3 segundos en arrancar. Ahorita lo vamos a mirar. ¿Y por qué tarda 3 segundos en arrancar aproximadamente? Porque en esos 3 segundos, cuando nosotros conectamos el cable de electricidad, que es un cable regular, por allá un comentario decía: oh, es que tienes que conectarlo a corriente de 220 voltios. No, esto no es una secadora o una estufa que trabaja con pura luz. Las secadoras y las estufas eléctricas es completamente diferente. Trabajan a 220 voltios, pero necesitamos un enchufe especial, necesitamos una conexión especial, y necesitamos que la estufa o la secadora que vayamos a conectar eléctrica vaya con su respectiva pastilla en lo que viene siendo los relays de lo que viene siendo la instalación eléctrica. Entonces, una cosa es lo eléctrico y una cosa es algo que requiere de un pulso eléctrico para encender, y esto es el caso. Este refrigerador requiere de un pulso eléctrico de 230 voltios para arrancar. Pero ¿a qué voltaje se mantiene? Pues se mantiene a 120 voltios. Entonces, por eso que tarda aproximadamente 3 segundos en encender. ¿Por qué? Porque esta tarjetita electrónica, digamos que se carga. Es como una especie de batería. Una vez que lo conectamos nosotros a la luz, llegamos y lo conectamos, tarda 3 segundos en arrancar porque los capacitores empiezan a cargar. Cuando ya están llenos, obviamente el circuito electrónico manda la señal, manda el pulso al compresor, arranca el compresor, pero se mantiene a 120 voltios. Y quiero hacer unas pruebas antes de remover este compresor de aquí de su lugar, para que vean de lo que estoy hablando, ¿ok? Vamos a conectarlo en su lugar. Vamos a conectarlo. Es interesante saber también cómo funcionan las cosas, o tratar de entender por qué trae la tarjeta electrónica inverter. La trae porque así lo hizo el fabricante, ¿ok? No necesariamente porque la debe de llevar. Pero, ¿por qué el compresor es 230 voltios? Porque requiere de un pulso de 230 voltios para arrancar, porque no trae un capacitor de arranque. Este refrigerador no trae un capacitor de arranque. A diferencia de muchos refrigeradores que viene un capacitor de arranque, este no cuenta con un capacitor de arranque. Este solamente trae la tarjeta inverter y el compresor. Entonces, ¿un compresor de 115 puede trabajar sin compresor de arranque? 100% sí. Inclusive ahí tengo un video de uno que tiene así.
sin capacitor de arranque, pero aquí lo que hicieron, le pusieron un compresor de 220, 230 voltios, aquí está, así, a 150 Hz, pero en vez de un capacitor de arranque, la tarjeta inverter hace la función de capacitor de arranque. Y es lo mismo en los refrigeradores inverter de LG, Samsung y todo eso. Por lo regular, esta es una tarjeta electrónica pequeña, pero en los refrigeradores LG viene una tarjeta grandota y a veces una tarjeta pequeña. Por la tarjeta pequeña es la tarjeta inverter que se encarga de controlar solamente el compresor. La otra tarjeta es solamente para los componentes del refrigerador, como la válvula de agua y todo ese rollo. Entonces, más o menos así funciona. En todos los refrigeradores inverter es la misma función. La tarjeta solamente se encarga del puro compresor, de nada más. Si la tarjeta inverter falla, el compresor nunca va a encender, hagan lo que hagan. Entonces, déjenme conecto esto. Ahí está conectado ya la luz. Ahora vamos a conectarlo. Digo, ahí está conectado en su parte ahí. Y quiero que miren cuánto tiempo tarda en arrancar el compresor, ¿ok? Vamos a conectarlo. Desde el momento que yo encienda aquí, ya la corriente va a estar corriendo. A ver, vamos a ver. Tardó 5 segundos en arrancar el compresor. Pues en esos 5 segundos que tardó el compresor en arrancar, la tarjeta inverter, por así decirlo, cargó a 230 voltios o más, mandó el pulso, pero ¿a qué voltaje se mantiene? ¿Cuál es el voltaje de trabajo de este aparato? ¿230 voltios o 120 voltios? 115, 120 voltios regular. Ahorita lo vamos a averiguar, pero solamente quiero hacer unas pruebas acá por fuera. ¿Qué sucede si yo conecto el multímetro en las patas de lo que viene siendo el conector de la tarjeta electrónica sin estar conectado al compresor? Bueno, vamos a ver. Déjenlo apago aquí. Vean, el compresor aparentemente está bueno, ¿ok? Esta es otra prueba que muchos técnicos hacemos para asegurarnos de que un compresor está malo. Pero esta prueba del dedito, amigos, no nos dice absolutamente nada. Por eso es importante que miren el otro video. Este compresor no sirve. Entonces, vamos a desconectarla de aquí. Déjenlo desconecto porque a veces queda voltaje corriendo un poco y me ha dado toques. Ahí está. Vamos a desconectarla de aquí. Y déjenme traigo el multímetro para hacer unas pruebas acá por fuera. Aquí ya tenemos la tarjeta inverter por fuera. Ahorita voy a conectar el refrigerador a la luz, a la electricidad. Y solamente quiero que miren qué es lo que sucede, ¿ok? Todavía no está encendido, está apagado de aquí. Porque vamos a ver qué es lo que sucede. Yo recomiendo que usen una extensión de este tipo con un protector. Por si acaso hace uno en corto, pues esto se bota, ¿ok? Entonces vamos a ver qué sucede cuando yo conecte lo que viene siendo las patas. En este caso quiero que miren cómo, para empezar vamos a ver cómo tiene las patas el compresor. Tiene las patas invertidas. Aquí abajo tenemos el común. Aquí tenemos el run. Y aquí tenemos el start. Común, arranque y marcha. ¿Ok? Tiene las patas invertidas. Tiene pues al revés pues. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a conectar el común al run solamente para ver cuánto voltaje nos da. Y del común al start a ver cuánto voltaje nos da. Entonces acuérdense que nosotros dijimos que el compresor ocupaba solamente un pulso para encender. Vamos a ver si es cierto que recuperamos el pulso. Este va conectado así. Entonces este es el común, run y start, ¿ok? Vamos a ver el diagrama para ver si estamos en lo correcto. Déjenme ver. Común, run y start, exactamente. Este es el común, run y start de este lado. Entonces solamente voy a conectar, vamos a ver si alcanzamos a ver el pulso de 230 a 240 voltios que necesitamos para que este compresor encienda, ¿ok? Déjenme ver porque no se mira bien ahí está perfectamente bien. Y vamos a conectar la pata, la roja, pues ya saben, la lumbre por así decirlo aquí. Y la otra la vamos a conectar acá, ¿ok? Ahí está. Ahí debemos de tener un pulso nosotros de salida de arriba de 250 voltios, por así decirlo. Entonces, acuérdense que no va a arrancar luego, va a arrancar como a los 5 segundos, vamos a tener una pulsación ahí y vamos a ver si el multímetro es capaz de leer esa información de los 230 voltios. Vamos a ver,
Lo voy a encender y vamos a ver qué sucede. ¿Ven? No me alcanzó a leer, me leyó como aproximadamente 6 voltios, 7 voltios, algo así, no alcancé a ver bien. Pero eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué sucede yo? ¿Qué sucede si yo conecto lo que viene siendo el común con el star? Nada. Ahora vamos a conectar el común con el star a ver qué sucede. A ver si nos da algún voltaje. Pero primero lo tengo que apagar para que vuelva a arrancar la tarjeta electrónica, ¿ok? Entonces vamos a darle un reposo ahí de algún minutito y ahorita lo vuelvo a encender. Pero ahora invertir los pines del común al star. Vamos a encenderlo a ver si nos da alguna lectura de voltaje o algo ahí. Como pueden apreciar, en este lado nosotros no vamos a tener ninguna lectura en lo que viene siendo el multímetro, porque primero tiene que viajar la electricidad hasta lo que viene siendo el común, run y el star. ¿Ok? Entonces vean, vamos a repetir el proceso. O más bien voy a dejar descansando un poco más. A lo mejor la tarjeta electrónica no arrancó porque necesitaba más tiempo de descanso. Y si no, quiere decir que estamos en lo correcto. Bueno, ahora sí vamos a calarlo. Y quiero que pongan atención en el multímetro, que es muy importante. Del común al star. ¿Ven? No sucedió nada. Absolutamente nada. Aquí me está marcando como que quiere agarrar voltaje. Vamos a ponerlo en 200 voltios. Pero no sucedió nada, ¿ok? Entonces, ahorita el refrigerador ya está prendido. Está prendido. No tenemos nada de voltaje en lo que viene siendo el común y el star. A ver, vamos a ver del común al run. Tampoco tenemos nada de voltaje. Vamos a ver del star al run. Tampoco tenemos nada de voltaje. ¿Por qué nosotros al principio, cuando yo conecté lo que viene siendo esta pata, el común, a lo que viene siendo el run, no pudimos ver lo que viene siendo el pulso de 240 voltios? Porque acuérdense que es solamente un pulso. Nosotros no vamos a ver un pulso de 240 voltios porque es a 300,000 kilómetros por hora. La velocidad de la luz, pues ya saben que va excesivamente grande. Entonces, nosotros solamente necesitamos un pulso para que esto encienda. Y el multímetro no es capaz de leer ese pulso, pues, de 230 voltios. Vamos a repetir el proceso del común al run para que vean de lo que estoy hablando. Entonces, básicamente, voy a apagarlo. Básicamente lo que sucede es que cuando nosotros miramos un voltaje de 5 voltios aquí o 6 voltios o lo que nos marcó ahorita al principio, es solamente el remanente de la corriente que sobró, por así decirlo, ¿no? Pero el pulso en sí no lo miramos. Vamos a dejarlo otro minutito que descanse y vamos a poner otra vez la pata del común al run. Y aquí sí vamos a ver una variación del voltaje y lo voy a poner en una escala alta. Bueno, lo voy a poner en una escala baja y vean lo que sucede con el multímetro, ¿ok? Ahora lo puse en 200 voltios, por debajo del valor del pulso que necesitamos de 230. Vamos a dejarlo un minutito que descanse y ahorita lo encendemos para que vean qué sucede con el multímetro. Ahora sí, vean lo que sucede con el multímetro. Otra vez, pongan atención. Vamos a ver si miramos el voltaje de 240 voltios del común al run. ¿Vieron lo que pasó aquí? ¿Qué pasó? Se puso la letra OL. Eso quiere decir que rebasó el límite de 220 voltios corriente alterna. O sea que el pulso que llegó fue por encima de 200 voltios. Pero nosotros no somos capaces de verlo reflejado en el multímetro porque es tan rápido que no alcanza a leerlo a 750. Pero sí lo vemos reflejado cuando nosotros le ponemos una escala menor de 220, de 230, una escala menor de 230, el multímetro lo que hace que se pone en OL como en error. ¿Por qué? Porque está por encima del valor el pulso, pero eso es solamente un pulso y a 750 nosotros no somos capaces de verlo. Lo que miramos solamente es el remanente, lo que viene siendo la cola, por así decirlo, del resto de electricidad que va pasando. Vamos a repetir el proceso una vez más para que vean.
Vamos a apagarlo, vamos a esperar un minuto y ahorita les sigo. Bueno, vamos a encenderlo y quiero que miren qué pasa a 750 voltios, ¿ok? Ya le subimos la capacidad porque obviamente a 200 ya no nos está dando, nos está mandando un error. ¿Por qué? Porque está por encima el pulso, el valor de la electricidad está por encima de 200 voltios. Vamos a ver qué sucede. ¿Vieron lo que pasó? Sí marca el pulso, pero no alcanza a marcar los 240 voltios. Solamente marca una pequeña cantidad ahí. ¿Por qué? Porque no es capaz de leer el pulso así. No lo lee. Solamente está leyendo, se puede decir como repito, lo último de la electricidad que dejó pasar, pues por así decirlo, de la corriente. Entonces, para hacer esta prueba solamente ya saben que del común al run si da, del común star ya no tenemos nada, ¿ok? Entonces vamos a hacer la última prueba del común star. Probablemente necesite más tiempo de descanso, pero es exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo una vez más del común al star para que vean que ahí no tenemos absolutamente nada, ninguna reacción ni a 200 voltios. Déjenlo apago y les sigo ahorita en un minuto. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Vamos a encenderlo. Pongamos atención al multímetro a ver qué hace. ¿Ven? No hace nada. La descarga eléctrica, lo que viene siendo el pulso, amigos, debe de ir del común al run. En este compresor inverter, pues, ¿verdad? Estamos hablando de este compresor inverter. Del común al run. De aquí a aquí no tenemos nada. Pero ¿cómo funciona el run y el común? Bueno, el run y el común deben de quedar activados una vez que el compresor quede en marcha. Cuando llegue el pulso al compresor, a través de estos dos cables del común al run, entonces se enciende el común y el run, se activan, pero quedan en marcha estos dos de este lado. ¿Ok? Inicia y queda en marcha de este lado. ¿Ok? Pero ¿a qué voltaje queda trabajando? Queda trabajando a 230 voltios, a por encima de 230 voltios o a 120, como es la corriente común y corriente que tenemos para enchufar el aparato. Pues vamos a averiguarlo. Pero antes de eso voy a hacer otra prueba con otro multímetro que tengo ahí, a ver si somos capaces de ver lo que viene siendo el pulso de 240 voltios, ¿ok? Vamos a usar este multímetro. Ahí está. Y solamente vamos a hacer una pequeña prueba con este y sería la última para hacer una prueba más con el compresor. Vean, en este multímetro ya aquí me está marcando un voltaje relativamente bajo, sin necesidad de tenerlo conectado a la luz. Pero bueno, vamos a ver qué sale con este multímetro. Este multímetro yo no le tengo mucha confianza porque me da lecturas un poco extrañas también en amperaje. Entonces vamos a usarlo esta vez solamente para hacer una prueba allí, del común al run, a ver si alcanzamos a ver el pulso de 230 a 240 voltios. Vamos a ver. ¿Vieron? Pasó exactamente lo mismo. No fue capaz o no me di cuenta porque todo fue tan rápido. Pero eso es lo que sucede con este aparato. Entonces ahora, amigos, vamos a ver a qué voltaje se mantiene trabajando el aparato ya una vez conectado el compresor. Vamos a hacer la prueba en las patas del compresor con la tarjeta electrónica, con la tarjeta inverter puesta pues en su lugar, ¿ok? Entonces vamos a quitar esto de aquí, vamos a quitar esto de acá. Aquí no tenemos nada de voltaje. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos voltaje aquí? Porque adentro porque esto debe de funcionar solamente cuando está trabajando, cuando está conectado el compresor. Mientras está acá por fuera nosotros no vamos a ver reflejado ningún voltaje. En este caso me está marcando voltaje, pero eso no. Este multímetro no está muy bueno, ¿ok? Entonces dejen hago otra prueba con este multímetro. Este multímetro es el bueno y vean cómo nosotros no tenemos ningún voltaje aquí. Absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque como debe de trabajar esto es que una vez que está esta tarjeta conectada al compresor, pues allá por dentro es donde debe de quedar conectado el circuito. Gracias a que el compresor queda activado, pues esto queda en marcha, por así decirlo también, ¿ok? Entonces esto no va a trabajar acá por fuera sin el compresor. Por eso que no miramos reflejado voltaje aquí, porque nosotros tendríamos que conectar este y esta, pero sin el compresor no sirve de nada que conectemos estas dos, porque ya ven aquí afuera nosotros no tenemos voltaje. ¿Por qué? Porque por dentro necesitamos el circuito del aparato para que esto funcione. Entonces vamos a conectarlo al compresor y a ver cómo hacemos una prueba ahí. A ver a qué voltaje queda trabajando esto.
Otra cosa que se me olvidó mencionar, otra cosa que se me olvidó calar antes de meterlo en el compresor, es que quiero que miren el voltaje de trabajo de este aparato. Por eso les digo, una cosa más que se me olvidó calar fue lo que viene siendo el voltaje de entrada de la tarjeta. Como ya saben, pues uso un cable regular, no es nada especial, de 120 voltios. Y vamos a ver cuál es el voltaje de este aparato. ¿Cuál es el voltaje de entrada? Pues vamos a prenderla. Ahí lo tenemos ya. Solamente va conectada, por ejemplo, aquí está el cable de electricidad y este cable de electricidad es este. Línea y neutro solamente, blanco y negro. Y aquí tenemos efectivamente 120 voltios. Vean. Pero estos 120 voltios, como lo dije hace rato, llegan a la tarjeta electrónica, llegan a lo que vienen siendo los capacitores que tiene allá adentro. En esta parte de aquí lleva dos capacitores de 200 voltios cada uno a 390 microfaradios, ¿ok? Entonces llega la energía a los capacitores y estos capacitores guardan la energía por aproximadamente 5 segundos, mandan el pulso de 230 voltios. ¿Y a qué voltaje se mantiene finalmente? Pues vamos a verlo. ¿Por qué? El voltaje de entrada es solamente 120 regular, como en cualquier otro aparato. Pero ¿por qué el compresor es 220? Pues vamos a ver, 230, perdón. Bueno, ya conectamos lo que viene siendo la tarjeta en su lugar y vamos a hacer solamente unas pruebas. Vean, vamos a agarrar, ahora vamos a calar de lo que viene siendo el común. Vamos a tratar de calar lo que viene siendo las patas del compresor. Aquí están las patas del compresor aquí, ahí no se alcanza a ver bien, pero ahí están. Solamente las dejé un poquito despegadas para hacer unas pruebas de voltaje, a ver a qué voltaje de marcha ya se queda trabajando, ¿ok? Aquí ya vamos a tener voltaje porque ya por dentro el compresor va a estar todo conectado y pues obviamente esto va a quedar la tarjeta electrónica va a hacer el trabajo también acá por dentro porque estos también creo que llevan tarjeta electrónica. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Con el voltaje vamos a poner una pata en lo que viene siendo el run. Ahí la tenemos. Ahí no se alcanza a ver bien, pero ahí la conecté, ahí está, miren. Y la otra pata la voy a hacer, las pruebas las voy a hacer acá por fuera, en lo que viene siendo el común y el star, ¿ok? Entonces déjenlo hago, vamos a encenderlo a ver qué sucede. A ver a cuánto voltaje arranca esta cosa. O trabaja más bien. Bueno, ahora sí vamos a hacer la prueba, quiero que vean. Ahí puse el multímetro y más o menos para que se vea. Vamos ahorita tengo la pata conectada en lo que viene siendo como un run y star, en el run. Vamos a ver pues vamos a conectar lo que viene siendo esta pata en lo que viene siendo el star, a ver si alcanzamos a ver el arranque del compresor ahí, ya conectado a lo que viene siendo pues el compresor, la tarjeta inverter, ok. Vamos a prenderlo, pongamos atención en el voltaje. Como es que no quiero estorbar tanto aquí para que se vea bien, pero yo también quiero mirar. Vamos a mirar, ahí, creo que ahí está. Vamos a verlo, déjenlo arranco y a ver qué sucede. ¿Ven? No fue capaz de leer el pulso de 230, 240 voltios. A ver, déjenle bajo voltaje aquí a 200 voltios. A ver, dejen ver aquí. Algo está fallando, déjenme ver qué está pasando aquí. Bueno, vean lo que voy a hacer aquí, ya que lo tengo conectado. Dijimos, vean, aquí tengo lo que viene siendo la pata del multímetro en lo que viene siendo el run. Vamos a arrancar el compresor y voy a dejar la patita aquí abajo conectada y lo voy a arrancar a ver qué es lo que hace, ok. Ahí lo tenemos conectado el run con star, digo común con el run. Vamos a ver qué es lo que hace, ok. Pongan atención al multímetro. Ven, subió arriba de 140 voltios y ahí se mantiene ya en un voltaje pues normal, por así decirlo, ¿no? Aquí tengo conectado el común con el run. Directamente al compresor estoy calando las patas. Aquí sí tenemos voltaje. Ahora vamos a medir qué tenemos del run al star. Tenemos igual 130 voltios. Ya ni se alcanza a ver ahí porque ya casi no tiene batería esto.
A ver, vamos a ver, tenemos 130 voltios, ¿se alcanza a ver bien ahí? Vean. Entonces ahora vamos a apagarlo y vamos a cambiar la pata en lo que viene siendo el Star y el común. Y vamos a hacer la misma prueba solamente y ya sería todo, porque pues ya miramos cómo funciona, ¿ok? Entonces vamos a darle un minutito que descanse. Yo creo que voy a aprovechar a cambiar la pila, porque esto ya no se está viendo bien. Bueno, no tengo pilas ahorita para el multímetro. Voy a tener que ir a comprar unas pilas de 9 voltios. Pero aquí lo tenemos en el Star. Ahora vamos a conectar la pata en el común. Y vamos a ver qué sucede con el multímetro. Así una prueba directa, por así decirlo. Vamos a conectarlo pues. Y esperemos que esto, vamos a ver cuánto voltaje nos da a 750 voltios. Ahí arrancó a 144 voltios creo que fue. Ahí se alcanza a mirar que tenemos 130 voltios, amigos. 135 voltios, ahí está. Lo que pasa es que ya no se alcanza a ver muy bien por lo que viene siendo el multímetro, que ya no tiene batería. Pero en todas las patas tenemos lo mismo. Tenemos arriba de 120 voltios. Inclusive vean cómo la pura pata negativa del multímetro me está mandando un tipo de corriente. Inclusive tiene corriente en la carcasa. Pero ya esto lo voy a dejar para otro video con otro refrigerador, pero no da toques, ¿ok? Yo puedo tocar el piso y la otra mano acá y no me da toques, ¿ok? O sea que no porque tenga voltaje aquí quiere decir que les va a dar toques. Ese es ¿cómo se le llamaría? Ese es un efecto ahí de los, ¿cómo se llaman? Esas, de lo que se compone la electricidad, de los electrones. Los electrones están vueltos locos ahorita, porque por donde quiera los estoy, miren, sacando. Dejen, hago un poquito por atrás esto. Estoy tocando la carcasa del aparato, estoy tocando el cobre. Vean cómo me da voltaje, 9 voltios. Vamos a conectar la pata del Star a lo que viene siendo el run. Tenemos el mismo efecto, por así decirlo. Tenemos voltaje, 1 voltio. Conectamos a la carcasa, el voltaje sube hasta 9, pero no da toques. Ok, pues bueno, dejen desconecto esto. Vean cómo el compresor está jalando. La prueba del dedito, amigos, no nos dice absolutamente nada, ¿ok? Pues bueno, amigos, ya vamos a cambiar el compresor. Vamos a hacerlo en el otro video, porque de este refrigerador voy a hacer unos 3 videos, porque pues apenas alcancé a explicar más o menos lo que yo quería explicarles de lo que viene siendo esta tarjeta electrónica inverter. Y a final de cuentas se mantiene trabajando a 120 voltios. Todos los pines están interconectados por dentro ya una vez que esto quede en marcha, pero con un voltaje de 120 130 voltios. Si es un poquito más de 120, la verdad si es un poco más de 120, son hasta 140, 135 voltios, pero no tenemos 220, 230 voltios como lo indica el compresor. Pero el pulso sí sale a 230 voltios de aquí. 230 voltios de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros al principio del video hicimos la prueba, inclusive el multímetro se pone en OL. Eso quiere decir que rebasó el límite de la capacidad que le pusimos de 200 voltios. El multímetro se nos pone en OL. Eso quiere decir que el pulso es demasiado fuerte y no lo está leyendo el multímetro. A final de cuentas, una vez que le llegue el pulso al aparato, pues el compresor se mantiene a 120 voltios. Así nada más, ¿ok? Es inverter, es un refrigerador inverter, sí. Trabaja a 230 voltios, sí. Pero el pulso básicamente es 230 voltios y ya la marcha es de 130. O sea que no es de 230 voltios en realidad. Un aparato eléctrico, amigos, trabaja con 220 voltios continuo todo el tiempo. Por ejemplo, una secadora trabaja a 230 voltios, 220 voltios continua. Una estufa también te jala 220 voltios. Por donde quiera que le testes, son 220 voltios. Cuando son estufas eléctricas o de 220 voltios o secadoras eléctricas de 220 voltios. En este caso es solamente el compresor, pero el compresor solamente ocupa un pulso y este pulso es generado por esta pequeña tarjeta electrónica que actúa como capacitor gracias a los 2 capacitores internos. Tarda 5 segundos en encender. ¿Por qué tarda 5 segundos en encender? Pues porque se cargan, manda el pulso
y ya queda en marcha. ¿Ok? Aquí pues tenemos entrada, línea y neutro de 120 voltios común y corriente. Y pues nada nuevo, amigos. Pues vamos a dejarle aquí. Nos vemos en el próximo video del cambio del compresor, para que vean cómo voy a poner un compresor similar de 120 voltios. Creo que por ahí lo tengo. No, es de 120 voltios, pero respetando todos los componentes internos de este aparato y eliminando la tarjeta inverter. Esta tarjeta inverter, ya saben, yo la voy a utilizar después en otros trabajos, pero hasta aquí estamos bien. Línea y neutro, y este también es un cable caliente que lo vamos a utilizar en el próximo video. Saludos, nos vemos para la próxima. Espero me hayan entendido un poco de cómo funciona una tarjeta inverter. Y esto es en todas las tarjetas inverter de todos los refrigeradores. Esta trae una tarjeta inverter chiquita porque no trae componentes electrónicos como válvula de agua, botoncitos y termistors y todo ese rollo. Cuando trae termistors y todo ese rollo, por lo regular trae dos tarjetas grandes. Los LG traen una tarjeta grande y una tarjeta inverter pequeña por un lado, o traen toda la tarjeta integrada en un mismo circuito, pero la tarjeta inverter solamente se encarga del puro compresor. Nada más. ¿Ok? Ahí estamos. Nos vemos para la próxima en el cambio del compresor. Vámonos. Para que vean que esto no se acaba. Esto no se acaba hasta que se acaba. Vámonos.